y visitarles una... Así que bueno, en la ayuda del Señor vamos a estar compartiendo algunos pensamientos en esta noche. En relación a un tema, más que un libro, la última vez estuvimos hablando acerca del libro de Mateo, sin embargo, en esta ocasión vamos a estar reflexionando acerca de la familia, y específicamente la familia en el Antiguo Testamento. Vamos a tomar ejemplos, vamos a tomar conceptos que aparecen en el Antiguo Testamento respecto a la familia, una semblanza de la familia en el Antiguo Testamento. Cuando pienso en la familia, se me viene a la mente la inmensa necesidad que existe en medio de las iglesias cristianas, sobre las familias que componen esas iglesias cristianas. Pienso en la tremenda necesidad de este mundo, que tiene este mundo, de dar un testimonio de Cristo, darle un testimonio de Cristo que también hable desde el seno de los hogares cristianos. La familia es el núcleo de la sociedad, un núcleo cada vez más débil, un núcleo cada vez más amenazado. Cuando pienso en enseñar para las familias, en esta noche, pienso en las familias compuestas por marido y esposa e hijos, pienso en familias compuestas por la esposa separada y con hijos, pienso en los esposos sin hijos, pienso en el papá separado y con hijo, pienso en la mamá, la abuelita y sus nietos, que constituyen también una familia. Pienso en los abuelos criando solo a sus nietos, en una variedad importante de formas en que está compuesta una familia, posiblemente delante de Dios. Incluso pienso en los niños sin hogar, huérfanos de padre y de madre, a aquellos que simplemente no tienen una familia sanguínea, pero viven en el seno de un hermoso hogar que es su familia. El Salmo 68:6 se lo dedico a este último grupo, donde dice la palabra: Dios hace habitar en familia a los desamparados. A todos ellos dedico este mensaje. Hoy vamos a recorrer la vida de cinco familias del Antiguo Testamento. No sé si alcancemos las 5 familias, pero al menos 2 o tal vez 3. 5 familias del Antiguo Testamento. Y en ese recorrido veremos las semblanzas de esa familia, los parecidos de esa familia con mi familia, con tu familia, algún aspecto de parecer. Y sacaremos 5 sencillas lecciones. Y ha sido mi oración que a través de estas sencillas lecciones podamos, cada uno de los que estamos aquí presentes, sentirnos movidos, sentirnos motivados hacia una vida de fidelidad a nuestro Señor, ahí en lo íntimo, ahí en lo privado, puesto que la piedad de una familia cristiana tiene su raíz en la piedad individual de cada uno de los miembros de esa familia. Vamos a ir con nuestra primera familia. Vamos a buscar en Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Como he dicho, vamos a tener esta semblanza de familias del Antiguo Testamento. Es capítulo 11, versículo 27. Dice así: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán, el padre de Lot, antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré, el padre de Abraham, a Abraham su hijo,
y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Dice el versículo 1 del capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hasta aquí nomás la lectura de esta primera familia. Como ven, en el relato hay mucha relación familiar, padre, hijo, abuelo, nuera, nieto. En el contexto de la Torre de Babel, el capítulo 11 de este libro de Génesis, habla de la Torre de Babel. Es decir, cuando los hombres dijeron, juntémonos, y Dios le había dicho, espárzanse, llenen la tierra. Y ellos dijeron, no, juntémonos. Este hombre, en medio de ese contexto del capítulo 11, este hombre llamado Taré, padre de Abraham, tomó a Abraham, a Sarai y a Lot y salió rumbo a Canaán. Antes había ocurrido una tragedia familiar. Había muerto el padre de Lot, con todo lo que eso significa para una familia, el dolor de la pérdida de un hijo. Y entonces, por alguna razón que la Biblia no le especifica, este hombre llamado Taré tomó a su hijo ya casado, hecho hombre, con esposa, pero sin hijo. Toma a Abraham y a Sarai y a Lot, sobrino de Abraham, y salió con todos ellos como una sola familia rumbo a Canaán. No sabemos por qué los tomó a ellos específicamente, por qué no tomó a su otro hijo, por ejemplo. Pero tenemos aquí una familia sin hijos, un abuelo, y parece ser que un hijo adoptado. Da la impresión que Sarai, al ser estéril, como que estaba viendo en Lot un hijo adoptado. Y da la impresión que Tarek interpretaba eso, y por eso tomó a Abraham, Sarai, y agarró junto con el viaje a Lot. Como que mi impresión es que veía a Lot asociado a Abraham y Sarai, dado que Sarai era estéril. Salieron con un llamado, ellos, porque Dios había llamado a Abraham. Tarek quería ir a Canaán. ¿Por qué? El texto no lo dice, pero sí dice que Abraham tenía un llamado de Dios de salir de la tierra a la tierra que él le había de mostrar. ¿Conversó Abraham con Taré, con su padre, su llamado que Dios le había hecho? ¿Habrá existido esa conversación entre padre Abraham y su papá Taré? No lo sabemos. Pero todo coincidió en la dirección en que Abraham debía salir. Taré dijo, vamos en esa dirección, y es precisamente la dirección en la cual Dios había llamado a Abraham. Todo coincidió. Dice el versículo 4 del capítulo 12, y se fue Abraham como Jehová le dijo. El llamado de Dios le entregaba a esta familia promesas, bendiciones, propósito, comunión, servicio a Dios. Todo eso se lo entregaba el llamado que Dios le había hecho a Abraham. ¿Y cómo escogió vivir Abraham? Cultivando su fe, teniendo una vida de oración activa, teniendo un culto de adoración de su familia. Esta familia estuvo dispuesta a que Dios determinara su estilo de vida. Claro que sí, porque Abraham se pudo haber quedado tranquilamente en la ciudad, en su ciudad natal, y no salir a la tierra que Dios le había de mostrar. Pero al decidir salir y responder al llamado de Dios, él con toda su familia estuvieron dispuestos a que Dios determinara su estilo de vida. Pasaron a tener un estilo de vida en que ahora moraban en tiendas, pasaron a tener un estilo de vida que no tenían un destino claro, una casa, una dirección
un lugar donde vivir con claridad, sin propiedad, dependiendo de Dios para su fuente de ingresos. Imagínense, ellos viajaban de localidad en localidad, por tanto no tenían siembras, no tenían nada seguro en la tierra, dependiendo de Dios para su fuente de ingresos, completamente. Decisiones bien contrarias, fíjense, a cómo se hacían las cosas en la sociedad de aquellos tiempos. La sociedad, ¿qué estaba diciendo? Recuerden, Génesis 11, principio, ¿qué estaba diciendo la sociedad de la época? Estaba diciendo, no nos esparzamos, reunámonos, hagámonos un nombre, seamos grandes, construyamos una torre, quedémonos todos juntos. Y Abraham estaba tomando junto a su familia la decisión completamente contraria, salir de esa tierra a una tierra totalmente desconocida. Salir, como nos dice la Escritura, sin saber hacia dónde iba. Es posible, hermana, hermano, es posible que tu familia, en alguna medida, esté representada por la familia de Abraham. Lejos de tu tierra, lejos de tu familia, es posible que se sientan solos en medio de una tierra prometida que solo ha significado duro trabajo, dificultades, pero aún no ven nada de la belleza de esa vida prometida. Pero ahí están como familias fieles a ese llamado. ¿Quién entrega esta familia a Dios? ¿Quién entregó esta familia de Abraham a Dios? Una fe cerrada en Dios, una fe comprometida a Dios. Dios va a guiar, Dios va a proveer, Dios va a cuidar, Dios cumplirá. ¿Y qué le entrega a Dios en retorno? Dios le entrega múltiples promesas. Dios le entrega protección, comunión, fuerzas físicas, fuerzas espirituales y una herencia incorruptible a perpetuidad. El ejemplo de esta familia, que parte y cimientan su vida, que no importando la situación en la cual se encuentren, ellos tienen una fe marcada, una fe sencilla pero marcada en Dios. ¿Cuán importante es que en el círculo, por más pequeño o por más grande que sea el círculo de tu familia, si tienes el privilegio de que tu familia es un círculo de creyentes, de personas que han dicho creer en Cristo, entonces ese tremendo privilegio, viértalo en reunirse y declararse entre ustedes. Somos una familia de Dios, somos una familia de creyentes. Practiquemos una fe sencilla, pero una fe completa en nuestro Dios. Que Él va a cuidar, que Él va a proteger, que Él va a dar fuerzas, que Él va a proveer, que Él nos dará comunión. Una fe sencilla. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Génesis, capítulo 25. Génesis, capítulo 25. Versículo, capítulo 25. Espera un momento. Perdón, capítulo 24, versículo 67. Dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Muy bien. Aquí tenemos, leí solo un versículo, pero tenemos la historia completa de Isaac, de Rebeca, de Jacob, de Saúl. Una familia con un muy buen comienzo. Fíjense el tremendo comienzo que leemos en Génesis 24. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Una familia que tuvo un comienzo espiritual extraordinario. Abraham busca para
su hijo, el hijo de la promesa llamado Isaac, busca esposa que sea una esposa provista por Dios. Nada de cosas, tiene que ser provista por Dios esta esposa. Y todos los acontecimientos sucedidos en Mesopotamia fueron maravillosos. Recuerda la historia, ¿cierto?, del siervo de Abraham. Deseables todos estos acontecimientos, deseables por cualquier familia cristiana que anhela que sus hijos se casen en el Señor. Y cuando Rebeca llega a la presencia de Isaac, dice que él la tomó por esposa y la amó y se consoló por la muerte de su madre. Es decir, fue para Isaac su total satisfacción y su total complemento, y decidió amarla. Qué extraordinario comienzo. Espectacular, maravilloso, un comienzo, diríamos nosotros en nuestro lenguaje cristiano, un comienzo espiritualísimo. Pero avanza un poco el tiempo en esta familia que recién comienza de Isaac y Rebeca, e Isaac y Rebeca comprenden sobre su esterilidad, la esterilidad de Rebeca. ¿Y qué hacen? Pues oran a Dios. Y dice, el pasaje un poco más adelante dice que oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió su mujer. Es decir, hasta ahí aún Isaac sigue con su búsqueda de Dios. Cuán importante es la búsqueda de Dios ante nuestros problemas. Isaac podría haber tomado el camino más sencillo de tener hijos con sus concubinas. Ya al menos su padre lo había hecho. Y olvidarse de este asunto. Haber copiado el ejemplo de su madre, ¿cierto? Sin embargo, él tenía la promesa. Ellos tenían la fe y le oró a Jehová con total naturalidad. Así dice el texto, y oró Isaac a Jehová por su mujer. Y que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió su mujer. No dice más el texto. Oró con total naturalidad a su Dios. Y la Biblia no se explaya mucho en este asunto, simplemente dice, oró. Y por el lado de Dios dice que a Dios le pareció bien y concibió. Ojalá fueran así muchas de nuestras oraciones, ¿no? Oramos y vemos respuesta de Dios casi automática. Luego, embarazada Rebeca, se encuentran con otro problema serio. Y fíjense usted lo que dice el versículo 22. Dice, versículo 22, los hijos luchaban en su interior. Lo vamos siguiendo, ¿cierto? Rebeca está embarazada, un embarazo milagroso en respuesta a la oración de parte de Dios. Y Rebeca se encuentra en su vientre que tenía hijos, no uno, dos hijos. E hijos que luchaban en su interior. Y la lucha era tan seria, tan fuerte como ella sentía, que lo denomina lucha, ¿cierto? Que ella tuvo una sensación de muerte. A tal punto que ella clamó y dijo, ¿para qué vivo yo? Es decir, ¿para qué vivo si hay una lucha en mi interior, en mi vientre de estos dos niños? Pero dice además que fue a consultar a Jehová. Es decir, una mujer que nuevamente acude a su Dios. Y Dios le respondió, fíjense bien, Dios le respondió lo que habríamos esperado si a Isaac le respondió concediéndole un hijo, habríamos esperado una respuesta de parte de Dios para Rebeca diciendo, tus hijos van a dejar de luchar en su interior. Pero no, fíjense bien, no le solucionó su problema, la guerra en su vientre, sino declarándole el futuro acerca de sus hijos. Dice, el mayor servirá al menor. Y por eso la guerra en tu vientre, Rebeca, pero no solucionó la guerra. Pero por lo que podemos leer en el texto, Rebeca le hizo sentido y ya no siguió diciéndose a sí misma, ¿para qué vivo yo? Sino simplemente escuchó la respuesta de Dios.
el mayor servirá al menor. Es decir, ella conformó sus sentimientos, ¿para qué vivo yo? Los conformó de acuerdo a la respuesta que Dios le entregaba. Sin embargo, de ahí en adelante hay un salto en la historia. No sabemos, fíjense, este inicio de la familia, donde recién se forma la familia, se casan, forman un matrimonio sin hijos, empiezan a tener hijos, tienen sus primeros 2 hijos chiquitos, y hasta ahí todo es dependencia de Dios. Sin embargo, el relato avanza y hay un salto en la historia a cuando esta familia ya es adulta, hijos grandes. No sabemos cómo estos hijos fueron educados, no sabemos cómo crecieron o cómo se desarrollaron, pero sí vemos un desarrollo familiar regular, con diversos problemas valóricos. A pesar del comienzo extraordinariamente espiritual de este matrimonio y sus primeros 2 hijos, el desarrollo de la historia de la vida de esta familia es irregular, con diversos problemas valóricos. Rebeca, por ejemplo, con preferencias entre sus hijos. Isaac, con falta de liderazgo para guiar a su hogar. Esaú, sin valorar su posición delante de Dios y su primogenitura. Jacob, un hijo torcido. ¡Qué familia! Una familia que luego de la intervención de su madre termina dividida. Bueno, todos conocemos la historia. A lo mejor tu familia es así. Tuviste un comienzo extraordinario, una vida de oración, búsqueda de la voluntad de Dios, servicio al Señor en cada paso de tu vida, queriendo encontrar al compañero, la compañera de parte de Dios para tu vida. Te uniste en matrimonio con muchas ganas y anhelos para Dios, de serle fiel, de seguirle, de cumplir su llamado. Pero han pasado los años. La familia ha ido creciendo. Las fuerzas se han ido desgastando. Ya no está el mismo fervor en tu vida. No la misma fidelidad del principio. Tu familia no está como quisieras verla delante de Dios. Está desgranada espiritualmente. Y al punto de la separación, o derechamente divididos, como esta familia de Isaac y Rebeca. Al igual que Saúl, alguien en tu hogar está menospreciando las bendiciones de Dios. O como Jacob, alguien en tu hogar de caminos torcidos. O como Rebeca, alguien en tu hogar que cree, sí cree, pero como todo lo hace a su manera. O como Isaac, con una falta de fuerza y de liderazgo espiritual marcadísimo. ¿Qué le entregó esta familia a Dios? Sin lugar a duda que esta familia le entregó cosas a Dios. Le entregó su fidelidad al llamado que Dios le había hecho. Sin duda no fueron perfectos, pero mantuvieron firme su mirada en Dios y el llamado que tenían. ¿Qué les entregó Dios? Dios les entregó fidelidad a sus promesas, comunión a lo largo de sus vidas. Nunca faltó la intervención divina en la vida de esta familia. Siempre Dios estuvo presente en sus vidas. Dios, querido hermano, hermana, no faltará a ninguna de sus palabras para contigo y para con tu familia. No importa si partiste por acá arriba en la cúspide de la espiritualidad y hoy día tú no ves tu familia y tú la evalúas y tú no ves tu familia como tú quisieras. No importa. Dios no faltará a ninguna de sus palabras para contigo y para con tu familia. Yo creo que alcanzamos a ver una familia más. Vamos a Génesis, capítulo 38. Génesis 38. Yo no sé si hay alguna haciendo una apuesta de cuál familia venía, ¿eh? Pero Génesis 38.
Este capítulo 38 de Génesis es bien especial. Está la historia de Judá y de Tamar, que yo creo que también es muy conocida de todos. Judá y Tamar, una familia que tiene, a diferencia de la familia anterior, es una familia que tiene un muy mal comienzo. En Génesis 38, el Espíritu Santo hace un paréntesis en el desarrollo de la vida de José. Hace un paréntesis y está hablando todos los capítulos acerca de José, y 38, ¡pum!, hace una pausa en la vida de José para hablar de Judá y Tamar, para hablarnos de la vida de Judá. Leamos Génesis 38, versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llevó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Judá se aparta de sus hermanos luego de haber vendido, fíjense bien, en el contexto de los capítulos, porque estamos hablando de la historia de la vida de José, ¿cierto? Judá se aparta de sus hermanos luego de haber vendido vilmente a José. Y sus juntas, sus reuniones, sus compañeros ahora, no son de la familia de Israel, y forman familia con ellos, llegando a tener 3 hijos con su esposa, Súa. Estos 3 hijos son unos nombres raros, Onán y Sela. Judá formó una familia, fíjense, formó una familia apartado de Dios y de su pueblo, habiendo hecho una grande maldad contra su propio hermano. Fíjense cómo forma una familia Judá, en esas condiciones. En ese pie, cuando uno puede decir, es el peor momento para formar una familia, ahí la forma. Apartado de la familia de Dios, apartado de Dios y habiendo hecho una gran maldad. El versículo 6 dice que tomó mujer para su hijo a Tamar. El versículo 6 dice, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. El fruto de la falta de piedad por parte de Judá tuvo como consecuencia tener hijos que no hacían lo correcto ante los ojos de Dios. Es decir, Judá apartado de Dios, Judá apartado del pueblo de Dios, Judá sin haberse arrepentido del mal que le hizo a su hermano, y en esa condición de falta de arrepentimiento, forma una familia y se pone a educar hijos. Tiene 3 hijos. Esos hijos crecen, están en edad de casarse y sigue sin reconciliarse con Dios ni con la familia de Dios. Y ahora le busca esposa a su hijo. Entonces tiene hijos que no hacían lo correcto ante los ojos de Dios. Claro, cada uno de sus hijos es responsable, pero sin lugar a dudas él tuvo responsabilidad en la educación de sus hijos. El versículo 7 indica que Dios le quitó la vida a Entonces Judá llama a Onán y le indica que debe tomar a Tamar y levantar descendencia a su hermano. Es decir, fíjense, y este es el espíritu religioso que hay en el ser humano. Judá no estaba reconciliado con Dios, Judá no estaba reconciliado con el pueblo de Dios, y sin embargo, Judá pretendía guardar las tradiciones del pueblo de Dios, ¿ah? La tradición de levantar descendencia a su hermano. Es el espíritu religioso, respetar las apariencias, respetar las tradiciones, pero en el corazón no estar reconciliado con Dios ni con su hermano. Onán la tomó por mujer, pero se negó a engendrar con ella. Lo que hace
también fue desagradable delante de los ojos de Dios, quien también le quitó la vida a ese hijo. Y Judá, fíjense una cosa, ¿qué haría usted, hermano, hermana? Si usted sabe que está en deuda con Dios, sabe que hay falta de reconciliación con Dios, sabe que se apartó del pueblo de Dios, sabe que hizo una gran maldad junto con irse, y en su vida siembra calamidad tras calamidad. Un hijo muerto al cual Dios le quitó la vida. Un segundo hijo muerto al cual Dios le quitó la vida. ¿Qué haría usted? ¿Y sabe qué? Judá, en vez de reflexionar sobre sus caminos, ¿por qué la muerte está tan presente en mi vida? En vez de reflexionar sobre los caminos de sus hijos y entender la causa por la cual Dios les había quitado la vida, ¿sabe qué hace Judá? Judá culpa a Tamar. Y le dice, no te voy a entregar a mi tercer hijo, no sea que muera también él como sus hermanos. Parece que tú eres la culpable. ¿Eh? Sobre ti hay una nube negra. Sus hijos no murieron porque se casaban con Tamar. Murieron porque hicieron cosas realmente malas delante de Dios y Dios les quitó la vida. Qué familia, ¿no? ¿Había algo pendiente entre Judá y el Señor? Me pregunto yo. ¿Por qué tanta disciplina para su vida? ¿Por qué la muerte rodeaba su vida familiar? ¿Qué tenía que ver todo esto con lo que él le había hecho a José? Dice el versículo 30 y el capítulo 37, capítulo anterior en la vida de José, capítulo 37, versículo 26. Fíjese lo que dice, verso 26. Entonces Judá, aquí está hablando Judá cuando están todos los hermanos de Israel, los hijos de Israel, los hermanos, están vendiendo a Judá. Primero intenta matarle. Entonces dice el versículo 26. Aquí interviene Judá en esa decisión. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Es decir, los hermanos habían dicho, matémosle, le odiamos tanto, matémosle. Entonces Judá dice, ¿qué provecho hay en que nosotros matemos a nuestro hermano? Yo puse el énfasis, y encubramos su muerte. Venid, vendámosle a los ismaelitas. ¿Y qué dice? Y no sea nuestra mano sobre él. Porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Muy bien. ¿Qué estaba tratando de hacer Judá al decir eso? ¿Estaba tratando de salvarle la vida a su hermano? Pienso que no. Estaba simplemente tratando de salvarse el pellejo. Él dijo, no lo matemos nosotros. Que nuestras manos no sean sobre él, que las de otros sean sobre él. Vendámoselo a estos ismaelitas. De seguro que ellos lo matan. Es decir, Judá no estaba salvando a su hermano José de la muerte, estaba salvándose a sí mismo de ser él que matara a su hermano. Con esto en su corazón y conciencia, llevaba adelante su familia. Sus hijos recibieron esta formación. Para ellos levantar descendencia no era algo realmente importante. Si para su padre, su hermano, que es fruto de la descendencia de su padre, no era importante, también se transmitió la misma valoración en sus propios hijos. Pero Judá no había mostrado arrepentimiento ni confesado delante de su padre la maldad hecha. Sin embargo, Dios tenía su palabra comprometida y levantaría una nación de Israel y su descendencia. Así que nada de la rebelión de Judá se interpuso para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Y la historia de Judá y de Tamar se desarrolla como sabemos. Tamar le prende por engaño y Judá la embaraza. Y al querer juzgarla a Tamar despiadadamente, Tamar le envía el sello
el cordón y el báculo del varón de quien son estas prendas, le dice, estoy encinta, estoy embarazada. Ahí se da cuenta Judá de su grande mal. Se da cuenta de su propio pecado y la justifica declarando, más justa es ella que yo. Y de esta relación, hermanos, nace Fares y Sara. Y de estos hijos, Dios levantó descendencia a Judá para siempre. La historia de Judá no se resolvió ni se terminó con Tamar, sino que tiene su conclusión cuando Dios guía la vida de Judá hacia el arrepentimiento por lo hecho a José en los siguientes capítulos que se pueden leer en Génesis. Y es Judá, fíjese bien, quien debe interceder delante de José en Egipto para salvar la vida de su padre y de su hermano Benjamín. Él es el que tiene que interceder delante de José antes de que José se revelara. Intercede para salvar la vida de su familia. No sé, con estos no sé si la vida de Judá y el desarrollo de lo que fue su vida familiar se identifica en alguna medida. Judá tenía asuntos pendientes que resolver y enfrentar con su Dios. Y retrasó arreglarlo, postergó reconciliarse con Dios y venir donde Él, postergó venir delante de Dios para arrepentirse y ser corregido, y eso afectó todo el desarrollo de su vida, y tuvo sin duda consecuencias. No sé cuáles son las consecuencias que observas en tu vida en estos momentos. Consecuencias de no haber venido tempranamente donde Dios. Pero si estás en esa condición, con un capítulo en tu vida sin cerrar delante de Dios, con un área sin reconciliación con Dios, en el momento que te vuelvas a Dios y le muestres tu corazón humillado y arrepentido, por eso que tú sabes y que Él sabe que está afectando tu vida y la de tu familia, no espere más. Haz un alto en el camino. Date cuenta cómo Dios ha puesto copas de oro en tus quintales de trigo, copas de oro en los quintales de tu vida. Todo para guiarte al arrepentimiento. No tarde más. Judá, ¿qué puso? Puso tardíamente arrepentimiento, pero lo puso. Dios, ¿qué puso? Dios puso reconciliación y puso cumplimiento de sus promesas. Tamar puso su deseo de justicia y Dios la justificó. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. El jueves, parece, continuamos y vamos a ver los siguientes ejemplos de familias. Muchas gracias.